Dexter era un hombre con un deseo incontrolable de matar, pero el código de Harry lo restringía a asesinar solo a otros asesinos que habían escapado del sistema judicial. Aunque estuvo cerca varias veces, Dexter perdonó la vida de 6 personas porque no encajaban en el código. La primera persona que Dexter decidió no matar fue Paul Bennett, el exmarido maltratador de Rita. Paul era un hombre malvado que había cumplido 18 meses de prisión por agredir y maltratar a su esposa Rita. Estaba preocupado, atraído por la idea de tener una familia e hijos, y en última instancia, demostrando por qué algunas personas no merecen ninguna de las dos cosas. Cuando Paul fue liberado de prisión debido al hacinamiento, Rita quedó devastada, sabiendo que su vida volvería a llenarse de su acoso y toxicidad. Una de las primeras acciones de Paul tras salir de prisión fue recoger a Cody Aster del colegio sin informar a Rita, dejándola furiosa y reafirmando su deseo de mantenerlo fuera de sus vidas. Cuando conoció a Dexter, Paul se mostró inmediatamente desafiante y agresivo, revelándose como una amenaza para la estabilidad familiar. Poco después, Paul intensificó las cosas con Dexter, cuestionando su relación con Rita y continuando provocándolo. Las cosas empeoraron cuando Paul apareció una tarde, borracho, e intentó agredir a Rita de nuevo. Se vio obligada a defenderse con un bate de béisbol, desesperada por mantenerlo a raya. Sin embargo, a pesar de la clara amenaza que representaba, Paul logró eludir cualquier consecuencia legal debido a los vacíos legales del sistema, lo que dejó a Rita sintiéndose impotente y desprotegida. Todo llegó a un punto crítico cuando Paul irrumpió en la cocina de Dexter y Rita, insultando y antagonizando verbalmente a Rita una vez más. Esta vez, sin embargo, Paul obtuvo la reacción que quería. El temperamento de Dexter se encendió, y en un raro momento de impulso, golpeó a Paul con una sartén, dejándolo inconsciente. En ese momento, Dexter consideró matar a Paul para librar permanentemente a Rita de su tóxica presencia. Sin embargo, a pesar de su odio y desdén por Paul, Dexter finalmente decidió perdonarle la vida, ya que Paul no encajaba con el código de Harry. Sin embargo, esto no significaba que Dexter simplemente iba a dejar ir a Paul sin consecuencias. Dexter llevó el cuerpo inconsciente de Paul de vuelta a su motel y le inyectó para que pareciera que había recaído. Esta manipulación envió a Paul de vuelta a prisión, eliminándolo efectivamente de la vida de Rita sin violar el código. Sin embargo, las acciones de Dexter tuvieron consecuencias imprevistas. En prisión, Paul se dio cuenta de que Dexter le había tendido una trampa e intentó advertir a Rita, pero ella desestimó sus afirmaciones, eligiendo confiar en Dexter por encima de las acusaciones de Paul. Paul murió más tarde en prisión durante un altercado violento, un resultado indirecto de la decisión de Dexter. Personalmente, me hubiera gustado que Dexter lo hubiera matado él mismo, pero igual me alegré de que Paul se fuera para siempre. Y si tú también lo fuiste, asegúrate de suscribirte. Este incidente fue una de las primeras veces que las acciones de Dexter tuvieron un desenlace trágico. Mostraba las líneas borrosas en su sentido de la moralidad y sugería cómo los apegos personales podrían dificultarle seguir el código. La siguiente persona a la que Dexter casi mata, pero que finalmente decidió perdonar, fue Jeremy Downs, un joven problemático que había matado a su violador a los 15 años, lo que resultó en que cumpliera 4 años en detención juvenil. Tras la liberación de Jeremy, Dexter se interesó inmediatamente en él, ansioso por determinar si tenía los rasgos de un asesino, o si era alguien que debía ser eliminado permanentemente de la sociedad. Dexter sospechaba que Jeremy, al igual que él, podría tener la compulsión de matar. Sus sospechas parecieron confirmarse cuando siguió a Jeremy a un mercado, y lo vio comprando un cuchillo y agitándolo imprudentemente en público. Mientras Dexter seguía acechándolo, vio a Jeremy atraer a un joven a una zona apartada con el pretexto de observar caimanes. El escenario y el enfoque reflejaban el primer asesinato de Jeremy, y después de que Dexter vio a Jeremy prepararse para su cuchillo, supo que iba a atacar de nuevo. Dexter intervino, deteniendo lo que vio como una inevitable repetición de la historia, y los dos chicos se alejaron rápidamente. Para Dexter, esto confirmó que Jeremy cumplía los criterios del código de Harry. Más tarde esa noche, Dexter se enfrentó a Jeremy a solas en la casa de transición, con la intención de matarlo para evitar más daños. Sin embargo, Jeremy reveló que su primer asesinato había sido en defensa propia. «Ahora eres mío».
Esta confesión cambió por completo la perspectiva de Dexter, haciéndole darse cuenta de que Jeremy era un joven traumatizado, no un monstruo que mereciera un castigo. No sabía lo equivocado que podía estar. En lugar de matar a Jeremy, Dexter le aconsejó que controlara sus impulsos violentos, sugiriéndole que solo dañara a quienes lo merecieran si no podía resistirse. Sin embargo, a pesar de esta oportunidad de redención, las tendencias violentas de Jeremy resurgieron y volvió a matar, lo que finalmente llevó a su arresto por el sargento Dox. En un encuentro final mientras estaba bajo custodia, Jeremy le confesó a Dexter que se sentía vacío por dentro y que mataba para intentar llenar algo. Incapaz de encontrar paz, Jeremy finalmente se quitó la vida de una manera similar a como mató a sus víctimas. El trágico final de Jeremy tuvo un profundo impacto en Dexter, revelándole los peligros de mostrar misericordia fuera del código de Harry. Al entrenar con Jeremy, Dexter, sin querer, le había permitido volver a matar, y su compasión resultó inútil cuando Jeremy se quitó la vida. La siguiente persona fue una historia similar. La decisión de Dexter de no matar al sargento James Stokes presentó uno de los mayores dilemas morales de la serie. Dox tenía un agudo instinto para el peligro, y desde el principio sintió que algo andaba mal con Dexter. Finalmente, Dox descubrió que Dexter era el carnicero de Bye Harbor, incluso atrapándolo en el acto. Sin embargo, su intento de llevar a Dexter ante la justicia fracasó, y terminó capturado y encerrado en una jaula, incapaz de exponer el oscuro secreto de Dexter. Dexter se enfrentó a una difícil elección. Podía matar a Dox y proteger su secreto, violando el código de Harry, o podía entregarse y perdonarle la vida a Dox. Esta batalla interna se intensificó mientras Dexter contemplaba entregarse en lugar de comprometer sus principios morales. Sin embargo, Dexter encontró una tercera opción. Inculpen a Dox y dejen que la policía de Miami haga el resto. Plantó pruebas que llevarían a otros a concluir que Dox, no Dexter, era el asesino en serie. Esta elección le permitió a Dexter mantener su secreto, atacar y perdonarle la vida a Dox, ya que nadie le creería a Dox una vez que fuera atrapado. La situación dio un giro oscuro cuando la exnovia de Dexter, Lila, descubrió a Dox encerrado en la cabaña. Estoy bien. Solo abre la puerta. Tú no. Dexter, creyendo que ayudaba a Dexter, mató a Dox prendiendo fuego a la cabaña, acabando con su vida. Aunque Dexter no había planeado la muerte de Dox, esta proyectó una sombra oscura sobre sus acciones, recordándole las graves consecuencias incluso de las decisiones indirectas. Aunque la muerte de Dox protegió el secreto de Dexter, también lo atormentó, revelando el riesgo de manipular la vida de los demás. Dox era uno de mis personajes favoritos, así que me molestó muchísimo cuando murió. Hablando de eso, ¿quién fue tu personaje favorito? Comenta abajo. La decisión de Dexter de no ayudar a Miguel a matar a Alan Wolf demostró su fuerte compromiso con el código de Harry y aumentó la tensión entre los dos. Ellen, una abogada defensora decidida, era conocida por defender a clientes con antecedentes dudosos y a menudo ayudarlos a evitar la condena. Siempre ha habido tensión entre los dos, ya que ella acusó a Miguel de usar tácticas poco éticas como ocultar pruebas, intimidar testigos y manipular jurados. Para Miguel, ella era una chupasangre, una facilitadora sin alma que dejaba a los asesinos en libertad. La verdadera razón por la que está vendada es para que no tenga que ver cómo todo lo que representa es pisoteado por alguien como Ellen Wolf. El desdén de Miguel por Ellen se intensificó después de que su cliente, Albert Chung, matara a una joven estudiante universitaria y quedara libre, y le instó a Dexter a verla como un objetivo legítimo. Inicialmente Dexter consideró la idea, preguntándose si las acciones de Ellen podrían indirectamente poner a otros en riesgo, lo que de una forma retorcida la haría encajar en el código. Mírasla ahora. Sin embargo, al observarla más de cerca, Dexter concluyó que ella no encajaba con los criterios del código. Ella no era una asesina y no había dañado directamente a inocentes. Ella simplemente estaba haciendo su trabajo. La decisión de Dexter de perdonarle la vida a Ellen resaltó su compromiso con los límites éticos de su código, incluso cuando Miguel lo presionaba para que la matara por motivos personales. Dexter vio que la ira de Miguel hacia Ellen estaba impulsada por el ego y el resentimiento, no por la búsqueda de justicia.
Sin embargo, a pesar de la elección de Dexter, Miguel tomó el asunto en sus propias manos, matando a Ellen en un acto violento e impulsivo y enterrándola en una tumba sin nombre. El asesinato de Ellen marcó un punto de inflexión para Dexter, exponiendo la falta de moderación de Miguel y su desprecio por cualquier código moral. Le mostró a Dexter que su contención había sido en vano y subrayó el riesgo de comprometer su propia ética, reforzando en última instancia su compromiso de seguir estrictamente el código de Harry. Mencioné esto en el video anterior, pero no es extraño cómo todos a los que Dexter decide perdonar terminan muertos de todos modos. Pero la siguiente persona sería la primera en sobrevivir. La decisión de Dexter de no matar a Ramón Prado, incluso después de que éste se embarcara en una juerga imprudente, demostró la moderación de Dexter y su capacidad para sentir empatía, incluso hacia alguien que había representado una amenaza potencial. Ramón, teniente del sheriff y el impulsivo hermano mediano de la familia Prado, estaba consumido por el dolor y la ira. Este trauma llevó a Román a una espiral descendente de ira y alcoholismo, lo que provocó que arremetiera contra quienes lo rodeaban, incluido Dexter, a quien había sospechado que estaba involucrado en las tragedias de su familia. Aunque Román estaba en lo cierto con sus sospechas, su comportamiento posterior fue completamente irracional. En su dolor, Román se volvió cada vez más errático, siguiendo e intimidando a Dexter, y en un giro impactante de los acontecimientos, incluso le apuntó afligido que luchaba por encontrarle sentido a su mundo. Dexter reconoció que la agresión de Ramón era un síntoma de su dolor, no un peligro real a la cárcel, ayudándolo a superar su ira y animándolo a enfrentar su oscuridad. Su conversación ayudó a Román a enfrentar sus propios demonios, revelando que su ira provenía de toda una vida a la sombra de Miguel. Con Miguel fuera, Román se dio cuenta de que necesitaba dejar su comportamiento. Pasando a la última persona de este video, la decisión de Dexter de perdonar a Lumen fue un punto de inflexión, mostrando su empatía y sentido de la justicia, incluso dentro de los estrictos límites de su código. Cuando Dexter mató a Boyd Fowler, no estaba solo. Lumen, uno de los cautivos recientes de Boyd, había presenciado el acto desde una puerta. Aterrorizada, intentó escapar, pero Dexter la interceptó rápidamente. Al principio, la vio como un estorbo, un cabo suelto que podría exponer su secreto, y por un momento incluso consideró matarla para protegerse. Lumen no encajaba con el código. Ella no había dañado a inocentes, y era una víctima. En lugar de eliminarla, Dexter se arriesgó confiando en que ella guardaría silencio. En un acto inusual de compasión, incluso atendió sus heridas y la cuidó hasta que recuperó la salud, mostrando una rara disposición a dejar entrar a alguien más en su mundo reservado. Con el tiempo, la decisión de Dexter de perdonar a Lumen tuvo un profundo impacto en él. Impulsado por una fuerte necesidad de justicia contra los hombres que la habían brutalizado, el sentido de venganza de Lumen resonó con Dexter, quien estaba atormentado por su fracaso en salvar a su difunta esposa, Rita, de un destino similar. Los dos se hicieron aliados, cazando y matando a los miembros restantes de la banda de Barrel Girl. A través de esta asociación, Dexter se abrió emocionalmente como nunca antes, encontrando a alguien que realmente entendía y compartía su oscuridad por razones profundamente personales. Lumen vio cada faceta de Dexter y lo aceptó por completo, y su vínculo se hizo tan fuerte que finalmente se convirtieron en amantes. Esta relación marcó un cambio importante en el carácter de Dexter. En lugar de verse a sí mismo como una fuerza solitaria e inmutable, comenzó a actuar desde un raro lugar de emoción. Trabajando con Lumen, Dexter se dio cuenta de que su oscuridad podía servir a un propósito moral mayor, especialmente mientras lidiaba con el remordimiento por no haber podido proteger a Rita. Al perdonar a Lumen y apoyar su búsqueda de justicia, Dexter dio su primer paso hacia la compasión. Esta elección, antes una apuesta arriesgada, finalmente lo acercó a su propia humanidad y se convirtió en uno de los momentos más transformadores de su vida. Si quieres saber quiénes sabían que Dexter era un asesino en serie, haz clic en el siguiente video y por supuesto, no olvides suscribirte.